Episodio 16. Asturias, Oviedo y un anuncio importante. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio. Hoy tengo un episodio muy especial. Un episodio distinto y un episodio en el que no solo hablaré sobre el tema de hoy, sino que también un poco sobre mi experiencia personal. Además, también tengo algo muy importante que anunciar, pero sobre eso hablaremos hacia el final del episodio. Así que, si queréis saber lo que es, hace falta escuchar el episodio entero. Como bien sabréis, suelo crear episodios sobre lo que voy aprendiendo, cosas que me parecen interesantes o simplemente cosas que me pasan. Por ejemplo, la semana pasada estuve ocupado con un encargo de traducción sobre la ciudad de Jerez de la Frontera y como no tuve mucho tiempo, me pareció muy buena idea dedicar un episodio hablando sobre esta ciudad y lo que aprendí sobre ella. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. El episodio es el número 15, justo el anterior a este. Volviendo al tema de hoy, ¿por qué vamos a hablar de Asturias y de Oviedo más en concreto? Pues, como habrás adivinado, he estado viajando por esa región, por Asturias, y hoy vengo a contaros lo que he aprendido. También me gustaría decir que en mi Patreon, junto con la transcripción del episodio, he creado un post o una publicación con imágenes, fotos y algún artículo de todos los lugares y de todas las cosas de las que hablaremos en este episodio. Así que si te interesa, además de escuchar el audio y seguir la transcripción, ver las imágenes para enterarte mejor aún de lo que estamos hablando, te invito a que le eches un vistazo a mi Patreon. Así que, suficiente introducción por hoy, vamos al lío. Para empezar, me gustaría hablar un poco sobre la historia de Asturias, para dar un poco de contexto sobre lo que hablaremos después. Asturias es una región del norte de España que, aunque no es muy grande, tiene una identidad muy fuerte y muy clara. Quizás has oído hablar de sus paisajes verdes o de su gastronomía, pero hoy vamos a profundizar más. Vamos a entender su historia, sus costumbres, su importancia y qué hace a esta región de España diferente. Para empezar, es importante situarla bien en el mapa. Asturias está en el norte, entre Galicia y Cantabria, y forma parte de la llamada España Verde. Este término se usa para describir las regiones del norte que tienen un clima más atlántico, con lluvias frecuentes y temperaturas suaves. Gracias a este clima, el paisaje es muy distinto al del centro o el sur de España. Aquí predominan los bosques, los prados y las montañas. Uno de los elementos geográficos más importantes es la cordillera Cantábrica, una cadena montañosa que atraviesa esta región. Estas montañas no solo crean paisajes espectaculares, sino que también han influido en la historia y en el carácter de Asturias. Durante siglos funcionaron como una barrera natural que protegía el territorio y también lo mantenía relativamente aislado. Y esto nos lleva directamente a su historia, que es fundamental para entender Asturias. En el siglo VIII, tras la invasión musulmana de la península de Ibérica, el norte quedó fuera de control musulmán. En Asturias surgió el llamado Reino de Asturias, considerado el primer núcleo cristiano que resistió a la invasión. Aquí apareció una figura importantísima, la figura de Pelayo, un líder que, según la tradición, venció en la batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga no fue una gran batalla en términos militares, pero tiene un enorme valor simbólico. Se considera el inicio de la Reconquista. He mencionado la Reconquista en varios episodios,
pero aún no le he dedicado un episodio entero. Para entender la historia de Asturias, simplemente es suficiente con que comprendas que la Reconquista fue el proceso por el cual los reinos cristianos fueron recuperando territorio durante varios siglos. Como decía, la Reconquista fue uno de los momentos o una de las etapas más importantes de la historia de España, al cual le dedicaré su propio episodio. Volviendo a la historia de Asturias, después de este periodo, el reino de Asturias evolucionó y dio lugar a otros reinos, como el reino de León. Es decir, Asturias no solo resistió, sino que fue el punto de partida de una parte importante de la historia de España. Además, Asturias conserva un patrimonio único de esa época, el arte prerrománico asturiano. Este estilo arquitectónico, que se desarrolló entre los siglos VIII y X, incluye iglesias como Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo. Son construcciones pequeñas, pero muy valiosas desde el punto de vista histórico y artístico. Más tarde, en este episodio, hablaremos más en detalle sobre esto. Pero Asturias no es solo pasado, también tuvo un papel muy importante en la historia más reciente. En los siglos XIX y XX, Asturias fue una de las regiones más industriales y más importantes de España, especialmente por la minería del carbón y la producción del acero. Esto transformó muchas zonas, sobre todo en el centro de la región. Este pasado industrial también está relacionado con movimientos sociales importantes. Por ejemplo, en 1934 tuvo lugar la Revolución de Asturias, que fue un levantamiento obrero, una protesta organizada por trabajadores, que tuvo un gran impacto en la historia política del país. Un dato curioso es que el general Francisco Franco fue enviado por la República a disolver estas protestas. ¿Te suena Francisco Franco? Estoy seguro de que sí. Francisco Franco fue el dictador que dio el golpe de Estado en el 1936, que dio lugar a una dictadura. Esta es una parte muy importante también de la historia de España, de la que hablaremos en otro episodio. Con el tiempo, la industria perdió peso y Asturias ha tenido que reinventarse, apostando más por el turismo, los servicios y la conservación de su entorno natural. Y ahora pasamos a uno de los aspectos más interesantes, que es a donde quería llegar: sus costumbres y su forma de vida. La sidra es sin duda uno de los símbolos más conocidos, pero no es solo una bebida, es toda una cultura. El ritual de escanciar, servir la sidra desde cierta altura, tiene una función práctica pero también social. Normalmente se sirve poca cantidad en el vaso y se bebe de un solo trago, compartiendo la botella entre varias personas. Si no sabes lo que es escanciar, imagínate coger un vaso e intentar llenarlo de agua con una botella, pero al mismo tiempo ir separando el vaso de la botella de manera que el agua tiene que recorrer más distancia hasta llegar al vaso, en muchos casos salpicando, y si no tienes práctica, puedes llegar incluso a derramar la bebida, en este caso la sidra. Esto crea una forma de consumo muy social, donde la conversación y el grupo son más importantes que la bebida en sí. Las sidrerías son espacios clave en esta cultura. Allí no solo se bebe, sino que también se come y se pasa el tiempo con amigos o con familia. Es muy común compartir platos, lo que refuerza esta idea de comunidad. En cuanto a la gastronomía, mi parte favorita, Asturias destaca por tener platos contundentes. La fabada asturiana es probablemente el más famoso, pero hay muchos más, como mi favorito personalmente, el cachopo. El cachopo son filetes de carne rellenos, normalmente de jamón y de queso. Los quesos artesanales, como el cabrales, o postres como el arroz con leche. Quizás he hablado un poco por encima de lo que es el cachopo y los quesos artesanales. No te preocupes, ya que volveremos a esto en la segunda parte del episodio. La cantidad de los productos es muy importante. Por ejemplo, hay una gran tradición ganadera relacionada con la cría de los animales, especialmente de vacas,
lo que explica la cantidad de los lácteos y los quesos. Otro aspecto cultural interesante es la lengua. El asturiano, también llamado bable, es una lengua romance derivada del latín que aún se utiliza, sobre todo en contextos informales o culturales. No es oficial y existen muchos esfuerzos por protegerla y promoverla. En otras palabras, es una lengua derivada del latín que tiene un uso muy limitado, principalmente la usan personas mayores, y no tiene el mismo estatus que tiene el gallego, el catalán, el valenciano, el euskera u otras lenguas oficiales de España. En Asturias también destacan las fiestas tradicionales. Muchas están relacionadas con la religión o con el calendario agrícola. Por ejemplo, las romerías, que son fiestas populares al aire libre, combinan música, comida y tradición. En estas celebraciones es común ver trajes tradicionales y escuchar música con gaita. Pero ahora bien, ¿qué hace que Asturias sea diferente del resto de España? En primer lugar, su paisaje. No es solo verde, sino que es una mezcla muy cercana de mar y de montaña. En pocos kilómetros puedes pasar de una playa a un entorno de alta montaña, y esto no es tan común en otras regiones. En segundo lugar, su ritmo de vida. Aunque hay ciudades, Asturias mantiene un fuerte vínculo con lo rural. Muchas personas tienen una relación directa o indirecta con el campo, y esto evidentemente influye en su forma de ver la vida, que es más tranquila y más conectada con la naturaleza. Algo que me recuerda mucho a mi tierra, ya que yo soy gallego, vivo en un pueblo y esto lo tengo muy presente en mi día a día. También ha tenido un aislamiento relativo durante su historia, y esto ha permitido conservar tradiciones y una identidad muy definida. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido de sus ciudades principales. Oviedo es la capital administrativa. Es una ciudad tranquila, ordenada y con un aire elegante. Su casco antiguo está muy cuidado y es famosa por su relación con la cultura, por ejemplo, con los premios Princesa de Asturias. Gijón, en cambio, es más dinámica. Tiene una gran playa urbana, San Lorenzo, y un ambiente más joven. Es un centro económico y cultural importante, con festivales, eventos y mucha actividad durante todo el año. Después tenemos Avilés, que es un ejemplo muy interesante de transformación, ya que durante años fue una ciudad muy industrial, pero últimamente ha cambiado mucho. Hoy combina su pasado con una oferta cultural más moderna. Además de estas ciudades, hay muchos lugares pequeños con gran valor. Por ejemplo, Cangas de Onís, que es muy conocido por su puente romano y por su cercanía a Covadonga y a los Picos de Europa, uno de los parques naturales más impresionantes de España. Y ahora, como curiosidad, me gustaría añadir, ¿a qué regiones se parece Asturias? La comparación más habitual es con Galicia. Ambas tienen un clima atlántico, los paisajes son verdes, el mar tiene una gran importancia y conserva muy bien sus tradiciones rurales. También coinciden en ciertos elementos culturales, como la música con la gaita o la importancia de la emigración, ya que muchísimas personas de estas dos regiones emigraron a otros países en el pasado, como Argentina o Cuba. Sin embargo, evidentemente, hay diferencias importantes. Galicia tiene una lengua cooficial muy extendida y una identidad cultural muy visible incluso fuera de España. Estoy hablando, por ejemplo, del gallego, que es la lengua cooficial aquí en Galicia, o el Camino de Santiago. Asturias, aunque tiene una identidad muy fuerte, es menos conocida internacionalmente. También podríamos comparar Asturias con Cantabria, que es su vecina más cercana, y con la que comparte muchas características naturales y culturales. Pero, en resumen, Asturias es una región donde historia, naturaleza y cultura están profundamente conectadas. No es un lugar que destaque por grandes ciudades o por un turismo masivo, sino por su autenticidad, su coherencia y su riqueza en muchos pequeños detalles.
Es, en cierto modo, un lugar que se descubre poco a poco. Ahora, como te habrás podido dar cuenta, cuando he hablado del Cachopo o cuando he hablado de la ciudad de Oviedo, no he profundizado mucho. Y esto es porque me gustaría dedicar esta segunda mitad del episodio para centrarme en una ciudad en concreto, en Oviedo. Si has estado allí, sabrás que no es una ciudad que impresione por su tamaño, pero sí por su historia y por el papel que ha tenido a lo largo del tiempo. Quiero hablar de Oviedo porque he estado visitando esta ciudad con unos amigos hace unos días y sinceramente es una ciudad que me sorprendió gratamente. Esto quiere decir que me gustó mucho y que pensaba que Oviedo iba a ser de una manera distinta, que me iba a gustar menos, pero finalmente fue todo lo contrario. Entonces vamos a hablar un poco de la historia de Oviedo. Oviedo tiene su origen en la Edad Media, concretamente en el siglo VIII, y fue fundada como un pequeño núcleo religioso alrededor de un monasterio. Con el tiempo se convirtió en la capital del Reino de Asturias, lo que le dio una gran importancia política y simbólica. Esto significa que Oviedo no es solo una ciudad más dentro de Asturias, sino que fue, durante un periodo clave, el centro del poder. Desde aquí se organizaban decisiones importantes y se consolidaba ese primer reino cristiano del que hablábamos antes. Uno de los elementos más interesantes de Oviedo es su relación con el arte prerrománico. Aunque muchas de las iglesias más famosas están en sus alrededores, la ciudad fue el núcleo desde donde se desarrolló este estilo. Es decir, Oviedo no solo tenía poder político, sino también un papel cultural y religioso muy importante. Otro momento clave en la historia de Oviedo llegó muchos siglos después. Como mencioné anteriormente, durante la Guerra Civil Española, en el siglo XX, la ciudad sufrió bastante durante el conflicto, con daños importantes en su patrimonio. Sin embargo, posteriormente fue reconstruida, lo que explica por qué hoy vemos una ciudad tan cuidada y ordenada. Además, Oviedo ha sabido posicionarse como un centro cultural de referencia. Un buen ejemplo son los premios Princesa de Asturias, que se celebran cada año. En resumidas cuentas, estos premios reconocen logros en diferentes ámbitos como la ciencia, la cultura o el deporte, y tienen una proyección internacional muy importante. Esto todo ha ayudado a que Oviedo sea conocida fuera de España, no solo por su historia, sino que también por su papel actual en el mundo cultural. Pero más allá de los grandes eventos o de la historia oficial, hay algo en Oviedo que muchos visitantes destacan. Esto es su ambiente. Es una ciudad tranquila, fácil de recorrer, con las calles muy limpias y muy bien conservadas. Ahora, yo vivo en Galicia y estoy acostumbrado a que las ciudades, por lo menos las que yo frecuento, que son Pontevedra y Vigo, están bastante limpias. Como Oviedo es una ciudad más turística que Vigo o que Pontevedra, pensé que quizás no estaría tan limpia, pero fue todo lo contrario. Me sorprendió ver una ciudad muy bien organizada, limpia y con una arquitectura sorprendente, ya que yo había visitado ciudades en Asturias anteriormente, pero nunca había parado en Oviedo ni me había cuadrado visitar Oviedo. Tiene un ritmo de vida bastante equilibrado, y demasiado rápido y demasiado lento, y eso en muchos casos es parte de su atractivo. También es una ciudad muy vinculada a la educación, gracias a su universidad, que atrae a estudiantes de diferentes lugares e incluso de diferentes países, le da un aire joven, pero sin perder esa sensación de ciudad clásica y ordenada. Ahora llegamos a mi parte favorita del episodio. Y es que ahora quiero hablar de manera más personal de los sitios que visité y más me gustaron.
Primero de todo, me encanta comer y evidentemente voy a empezar por lo más importante. Me encanta la comida y Asturias es la capital del cachopo. El cachopo, como dije anteriormente, son dos filetes de carne, normalmente de ternera, con jamón y queso en el medio, que luego se empanan o se rebozan con harina y se fríen. Entonces, lo primero que me pregunté cuando llegué a Oviedo fue ¿dónde puedo comer el mejor cachopo? La respuesta a esta pregunta estaba bastante clara. Para comer el mejor cachopo en Oviedo debes ir al Tierra Astur. El Tierra Astur es como una franquicia asturiana donde te sirven comida típica de Asturias. El ambiente es completamente asturiano, el techo está repleto de botellas de sidra, que es la bebida típica de Asturias, y cuando estás comiendo te da la sensación de que estás metido dentro de un barril de sidra, que es el recipiente que se usa para transportar la sidra. O también te puede parecer que en cualquier momento te va a caer una botella de sidra en la cabeza, ya que el techo es impresionante y está repleto de estas botellas. En general, es una experiencia completamente asturiana que te sumerge por completo en la cultura de esta región de España. Pero esto no fue lo único que visité en Oviedo, por supuesto. Una vez me comí mi cachopo, una vez mi estómago estaba lleno, entonces ya podía centrarme en visitar, entonces ya podía centrarme en visitar otros lugares. Oviedo es una ciudad que está completamente rodeada por montañas, es decir, es una ciudad que se encuentra en un valle, y por el norte la rodea el monte Naranco, que llega a alcanzar más de 600 metros de altitud. Una atracción turística que destaca en este lugar es el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Este monumento se encuentra en la cima de la montaña, con unas vistas impresionantes hacia la ciudad de Oviedo, y quiero decir que si has accedido a mi Patreon para ver las imágenes de todo lo que estoy hablando, o si estás leyendo la transcripción, estarás viendo las imágenes que yo mismo saqué de este Cristo cuando estaba allí. Lo curioso de esta estatua es que se parece al Cristo Rey de Lisboa o al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Si aún no has accedido a mi Patreon, te recomiendo que lo hagas, ya que encontrarás estas imágenes y muchas cosas más que seguro que te interesarán. Otro lugar que visité y en el que me sucedió algo muy curioso fue la iglesia de Santa María del Naranco. Lo que me sucedió aquí fue que a medida que conducía por el monte del Naranco, concretamente hacia el mirador o hacia el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, me encontré con esta iglesia por el camino. Ahora, yo no tenía intención de visitar esta iglesia, sino que habíamos visto en Google Maps o en Google las vistas que había desde ese mirador y nuestra intención en un primer momento era subir al mirador y contemplar la ciudad desde ahí. Pero lo que me sucedió es curioso porque yo sabía que esta iglesia existía, me había olvidado por completo de ella. Y ahora me explico. ¿Por qué es tan importante esto? Pues verás, en España, cuando estamos realizando nuestra última etapa en el instituto, las personas que elegimos la rama de idiomas, ciencias sociales o humanidades, como fue mi caso, solemos tener una asignatura que se llama Historia del Arte. En las clases de Historia del Arte estudiamos las diferentes etapas del arte, no solo en España, sino también en otras partes del mundo, pero sobre todo en Europa. Estoy seguro de que te suena el Renacimiento, el Barroco, el Gótico, pues esto es lo que se estudia en esta asignatura. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia de Santa María del Naranco? Pues verás, esta fue una de las iglesias que más tuvimos que estudiar. Recuerdo que tuvimos que analizarla en un examen que fue bastante difícil y por este mismo motivo me quedó grabado. Yo pasé muchas horas estudiando los estilos de esta iglesia y haciendo comentarios de texto sobre el estilo prerrománico y las iglesias y monasterios que hay en Oviedo.
Entonces, mientras visitaba Oviedo, me había olvidado por completo de la existencia de esta iglesia que tantos dolores de cabeza me causó cuando tenía 17 años y cuando estaba terminando mi último año en el instituto. Y a medida que conducía cuesta arriba, subiendo este monte, ahí estaba, esperándome a encontrarme de frente. Así que decidí parar el coche y bajar a ver la iglesia, ya que pensé, ya que tanto estudié el estilo de esta iglesia, por lo menos pararé el coche y le echaré un vistazo. Ahora, yo estudié tanto esta iglesia y estudié tanto este estilo porque es uno de los lugares y uno de los estilos más importantes de España y de Asturias. Así que vamos a hablar un poco de ella porque tiene una historia muy importante. La iglesia de Santa María del Naranco es uno de los ejemplos más importantes, como decíamos, del arte prerrománico asturiano. El arte prerrománico es un estilo artístico anterior al románico, que se desarrolló antes de la caída del Imperio Romano. Fue construida en el siglo IX y en realidad al principio no era una iglesia, sino un palacio real, un edificio construido para uso exclusivo del rey. Con el tiempo se transformó en iglesia y su estilo es sencillo pero muy elegante, con líneas claras y una estructura diferente a la de otras iglesias de la época. Es importante porque muestra el nivel artístico y cultural que tenía el Reino de Asturias en ese momento, y hoy es uno de los monumentos más representativos de la región, y muestra la larga historia que tiene la ciudad de Oviedo. Otra manera de observar toda la historia que tiene Oviedo es simplemente caminar por sus calles. Hace un momento hablábamos de la iglesia de Santa María del Naranco, que se construyó en el siglo IX, pues en el centro de Oviedo podemos encontrar la Catedral de San Salvador, que tiene un estilo gótico, un estilo que se desarrolló aproximadamente entre los siglos XII y XV, mucho más tarde que la iglesia de Santa María del Naranco. Y para demostrar de nuevo cuántos estilos distintos, cuánta historia tiene solamente esta ciudad, caminando por el centro podemos encontrar la Basílica de San Juan el Real. Esta basílica fue construida a principios del siglo XX, entre el año 1912 y 1915, y presenta un estilo principalmente neorrománico, una reinterpretación moderna del románico. De nuevo, 2 siglos más tarde que las dos anteriores. Evidentemente no tienes que aprenderte el neorrománico ni los elementos neobizantinos. El único motivo por el que lo menciono es para demostrar todos los estilos por los que pasó la ciudad de Oviedo y toda la historia que tiene esta ciudad. Sé que estamos hablando de muchas cosas en este episodio y que hay muchos datos, pero siento que también tengo que hablar de un lugar importantísimo en la ciudad, el Teatro Campo Amor. Este es uno de los edificios culturales más importantes de la ciudad y un símbolo de su vida artística. Fue inaugurado a finales del siglo XIX, en 1892, y desde entonces ha sido un espacio clave para la música, el teatro y la ópera. A lo largo de su historia ha acogido numerosos eventos culturales de gran nivel, pero es especialmente conocido por ser la sede de los Premios Princesa de Asturias, lo que le da una gran proyección internacional. Hoy en día sigue siendo un lugar central para la cultura de Oviedo y refleja la importancia que la ciudad da a las artes. Y por último, no podía terminar el episodio sin hablar de la calle Uría. Ahora, esto no será tan complicado. Si te gusta comprar, ir de compras o el shopping, presta atención a esta parte, ya que lo primero que te llama la atención cuando llegas al centro de la ciudad y empiezas a caminar por ella es la calle Uría. La arquitectura de la calle es impresionante, te invita a pasear por ella y a comprar si es que vas con intención
de renovar tu armario. Aquí tienes todo tipo de tiendas, puedes encontrar tu estilo o la que más te guste sin ningún problema. En mi caso, yo visité las joyerías, pero no porque me guste vestirme con joyas ni nada por el estilo, sino porque a mí me encantan los relojes. Tengo una pequeña colección de relojes que he heredado de mi padre y algunos que he ido comprando por mi cuenta. Por esto, cuando veo el escaparate de una joyería o simplemente una relojería, soy capaz de quedarme analizando todos los relojes durante un buen rato. Así que, después de todo esto, podríamos decir que en cierto modo Oviedo representa muy bien el espíritu de Asturias, una mezcla de historia, cultura y calidad de vida, sin necesidad de ser ruidosa o excesiva. Y quizás por eso, cuando alguien la visita, no siempre es un lugar que impacta de inmediato, pero sí uno que deja una impresión duradera. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio ha quedado algo más extenso de lo normal, pero pienso que no hay problema, ya que creo que toda la información que he dado es relevante y pienso que ha quedado un episodio muy interesante que podréis comprender sin problema alguno. Soy consciente de que no he hablado de muchos lugares importantes en Oviedo, no he hablado de lugares como la Plaza del Fontán, el Museo Arqueológico, el Campo de San Francisco y muchos más, porque si no el episodio sería larguísimo. Si eres de Oviedo o de cerca de Oviedo, puedes evaluar qué tal lo he hecho y decírmelo en los comentarios para que los demás también puedan leerlo. Ahora, si recordáis, al comienzo del episodio dije que al final de todo explicaría por qué este episodio sería algo más diferente y por qué he decidido que la duración sea más duradera que los anteriores. Pues bien, llevo creando episodios y hablando sobre la cultura de España durante unos meses y me he dado cuenta de una cosa. Me encanta crear estos episodios. Me encanta mi país y su cultura. Soy una persona patriota, como os podéis haber dado cuenta, y por lo tanto me gusta crear los episodios para este podcast. Y, evidentemente, si fuera posible, me gustaría poder vivir creando contenido como este podcast y en un futuro no muy lejano creando vídeos en YouTube también. Así que, por el momento, he decidido crear en mi Patreon 2 suscripciones de pago en las que podéis apoyar a mi podcast y a cambio conseguir beneficios, evidentemente. Los beneficios que puedes obtener son episodios extras, transcripciones en más idiomas, listas de vocabulario, acceso a una comunidad privada donde solo hablamos español y donde en un futuro realizaremos quedadas y mucho más. Y más beneficios que no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero podrás echarle un vistazo tú mismo si te interesase. No quiero entrar mucho en detalle, porque si no el episodio, como dije, duraría más de 1 hora. Así que esta es la mejor manera de apoyar mi trabajo si disfrutas con mis episodios y también si quisieras seguir aprendiendo no solo español, sino toda la cultura, toda la historia de uno de los países más influyentes en la historia del mundo, España. Si estás interesado o interesada, podrás acceder a mi Patreon en el primer enlace de la descripción. Te recuerdo también que el enlace para la transcripción del episodio estará disponible en la descripción de manera completamente gratuita. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Pongo mucho esfuerzo en cada episodio y eso significa que mi trabajo sirve de algo o que estoy ayudando a la gente a aprender español. Así que creo que ya he hablado suficiente por hoy. Yo me despido y como siempre nos veremos la semana que viene.